En este vídeo te voy a enseñar a tejer este murciélago a crochet súper fácil y perfecto para decorar tu fiesta de Halloween. Quédate, que empezamos. Vamos a comenzar tejiendo 15 cadenetas. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale. Ahora en la cuarta cadena contando desde la aguja, es decir, 1, 2, 3, 4, en la cuarta cadeneta vamos a tejer un punto alto o vareta. Te voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de descripción los links al paso a paso de este punto, por si necesitas ver cómo se hace, ¿vale? En el siguiente punto vamos a hacer otro punto alto. Vale. En el siguiente punto vamos a tejer dos puntos altos. En la siguiente cadeneta, ¿vale? Tejemos dos puntos altos juntos. Hacemos un aumento de puntos altos. Muy bien. Siguiente punto. Siguiente cadenita vamos a tejer un punto alto. En la siguiente cadenita, punto alto. Siguiente cadenita vamos a tejer un punto alto. Y en esta misma cadenita vamos a tejer un doble punto alto o doble vareta, ¿sí? Lo mismo, te dejo el link al paso a paso para que veas despacito cómo se hace este punto. En la siguiente cadenita voy a tejer el doble punto alto y en el mismo un punto alto o vareta. Vale. Siguiente punto, siguiente cadenita, un punto alto. En la siguiente cadenita, un punto alto. En la siguiente, dos puntos altos en el mismo punto, es decir, en la misma cadenita tejemos dos puntos altos. ¿Sí? En el siguiente, un punto alto. Y en la última vamos a tejer dos puntos altos en la misma cadenita, ¿vale? 1 y 2. Mira. Y ya así hemos conseguido la forma de V del que va a ser nuestro murciélago tejido a crochet. Vale. Ahora, en mitad de la vareta vamos a tejer un punto deslizado. Y ahora nos vamos a ir a las primeras cadenitas, a la cadeneta que hemos tejido en un inicio, y nos vamos a ir a la primera que hemos tejido. Nos ubicamos y en la primera voy a tejer un punto deslizado. Y ahora voy a tejer 5 más. 1, puntos deslizados o enanos, ¿vale? 2, 3, 4, 5. Una vez que hemos tejido los 5 puntos deslizados, vamos a tejer 3 cadenetas, 1, 2 y 3. En la segunda cadenita vamos a tejer un punto deslizado o enano. En la siguiente cadenita vamos a tejer un punto bajo. Unimos con un punto deslizado.
Vale. Vamos a subir otra vez 3 cadenitas. 1, 2, 3. En el segundo punto, la segunda cadenita, vamos a tejer un punto deslizado y en el siguiente un punto bajo. Vale. Y vamos a unir mediante un punto deslizado. Y ahora vamos a tejer 5 puntos deslizados hasta llegar al final. 1, 2, 3, 4 y 5. Y mira, con las cadenitas hemos tejido las orejitas del murciélago. Vale, ahora vamos a girar nuestro murciélago y vamos a tejer 3 puntos enanos. 1, 2 y 3. ¿Vale? La vareta esta que tenemos aquí, hacemos 3 puntos deslizados o enanos. Y ahora ya en este punto voy a tejer un punto bajo. En este mismo punto voy a tejer un medio punto alto. Voy a tejer 2 cadenitas al aire. En la segunda cadenita tejo un punto enano. Y en este mismo punto donde he tejido los puntos, el punto bajo y el medio punto alto, voy a tejer un medio punto alto y un punto bajo. ¿Vale? Todo en el mismo punto. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un punto bajo. Vale. Ahora voy a tejer en este punto un punto bajo, un medio punto alto, ¿vale? Todo en el mismo punto. Voy a subir 2 cadenitas. En el segundo, la segunda cadenita tejo un punto deslizado. Y en este mismo punto voy a tejer un medio punto alto y un punto bajo, ¿vale? Lo hemos hecho todo en el mismo punto. Tejo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. En el siguiente punto tejo un medio punto alto, un punto alto, 2 cadenitas al aire. En el segundo tejo un punto deslizado. Y ahora de aquí voy a saltar al siguiente punto, ¿vale? Donde voy a tejer un punto alto y en este mismo punto un medio punto alto, ¿vale? Siguiente, tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Y ahora en el siguiente punto voy a tejer un punto bajo, un medio punto alto, 2 cadenitas, punto deslizado en la segunda cadenita y en el mismo punto vuelvo a tejer medio punto alto y un punto bajo. Vale. Siguiente, tejo 2 puntos bajos, 1 y 2.
Y ahora en el siguiente punto voy a tejer un punto bajo, en el mismo punto un medio punto alto, 2 cadenitas, en la segunda un punto deslizado y en el mismo punto tejo un medio punto alto y un punto bajo. Y aquí en el siguiente punto podemos unir con un punto deslizado, tiramos y cortamos. Ahora lo único que nos queda es acomodar los piquitos, estirar un poquitín, acomodarlo bien, aquí el cuerpecito, ¿ves? Escondemos este hilito y el de inicio, ya tienes el murciélago listo. Lo puedes hacer de tantos colores como gustes. Es un proyecto súper fácil para gastar restos y perfecto para decorar tu fiesta de Halloween. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Además, compártelo con aquellos tejedores y tejedoras a los que creas que le puede gustar esta idea. Y si quieres más proyectos para Halloween, no te olvides los vídeos que te dejo a continuación. ¡Agur!